Les presento a Mildred Andeola. Ella es directora de Takalei Drum Danza Gitana Rusa, profesora, es creadora, directora y editora de Danzas Gitanas México y artista visual. También les presento a Rebeca Tribal. Rebeca Tribal, fundadora de la primer tribu de la Ciudad de México, Tala Samana, directora del Harem de Basilio, profesora de yoga y fusión tribal, con 17 años de trayectoria. Entonces, comenzamos con Mildred y posteriormente con Rebeca, por favor. Muchas gracias. Hola, chicas, buenas tardes. Sí, yo llegué un poquito después, entonces, a grandes rasgos entiendo que hay que hablar como de la trayectoria, ¿no? De cómo llegaste a la danza. ¿Sí, es correcto? Ok. Bueno, mi camino es un poco diferente a lo que he escuchado con todas las chicas que están aquí. Yo realmente llegué a la danza sin querer. Fue por una condición médica o por una indicación médica, básicamente porque yo de verdad jamás me imaginé que fuera a ser bailarina, nunca, nunca. Yo estudiaba artes visuales, me enfoqué muchísimos años en grabado, en dibujo y en pintura, y por lo mismo, como yo exploré muchísimas técnicas de grabado, estuve expuesta a ácidos y a muchas sustancias como súper tóxicas. Entonces, con el sedentarismo y con todo esto que estuve inhalando de tiner, aguarrás, ácido, etcétera, etcétera, se me hizo o se me detonó un problema en los riñones como bastante grave, me puse muy, muy, muy mal. Entonces, cuando me empecé a recuperar, para esto perdí como 15 kilos de peso, o sea, cambió mi vida, mi cuerpo, todo por completo. Entonces, me acuerdo que el doctor me dijo, bueno, es que ya no vas a poder estar tanto tiempo sentada, ya no vas a poder, o sea, no regreses al ácido, no regreses al tiner, no, o sea, si quieres seguir en el arte, dibuja nada más, pero ya no puedes hacer lo demás. Entonces te recomiendo que hagas una actividad. Y yo dije, pues, ¿qué? ¿Qué hago? O sea, como me tengo que mover, de verdad, tengo que mover mi cuerpo. Bueno, entonces, sí había tomado danza, obviamente en la secundaria, en la primaria me encantaba, o sea, no era algo que a lo cual yo estuviera tan ajena, realmente no. Entonces, pues lo más fácil o lo más que estaba de moda, pues era el belly, ¿no? La danza oriental. Entonces, empecé yendo a clases de belly dance, sí, danza oriental. Eh, Recuerdo que me costaba muchísimo porque eran muy caras. Yo me acuerdo en ese entonces eran muy, muy, muy caras. Y pues bueno, era como un esfuerzo, un sacrificio que yo hacía por mi bienestar. Decía, bueno, es que esto va a ser, prefiero pagar esto a comprar medicina, ¿no? Porque realmente tenía una condición ahí bastante fuerte. Y bueno, entonces empecé con eso. Después ahí empecé a escuchar la palabra por primera vez gitana, ¿no? Entonces, ustedes saben que muchas veces nosotras tenemos como un background, como algo, no sé, algunas imágenes que se nos han ido creando, ya sea por nuestras circunstancias o por el imaginario colectivo, las imágenes a las que uno estamos expuestas. En fin, entonces me acuerdo que escuché por primera vez esa palabra y dije, wow, entonces yo me imaginaba una cosa, chicas, que seguramente muchas de nosotras nos podemos imaginar cuando escuchamos esta palabra, ¿no? Y pues yo me imaginaba una mujer, ya saben, libre, feliz, wow, la naturaleza, todo, hechicera, todas estas cosas, ¿no? Y con el paso del tiempo, yo descubrí que la maestra se refería o quiso referirse a las gawasi, ¿no? A las gitanas de Egipto. Y bueno, medio empecé a investigar. Pero la empecé a escuchar cada vez más y más y más y más con bailarinas de tribal. Yo, por supuesto, no sabía, pero para nada que era tribal. Yo no sabía absolutamente nada. O sea, le estoy hablando de hace, no sé, 12 años, ¿no? O sea, 10, 11, ajá, como entre 10 y 12 años, que yo las veía de negro, ¿no? Con los crótalos y las veía súper y con flores y decía, wow, o sea, esas eran las gitanas de las que mi maestra se refería, ¿no? Entonces, lo que voy es como de tener esa imaginación y de tener esa hambre de conocimiento, pero también no quedarse con eso, con esa primera impresión y de verdad, pues ir al origen o buscar por todas partes y no quedarse con lo primero. Y esto se los comento porque yo siempre he sido así, o sea, me acuerdo que desde niña hasta me expulsaron de un catecismo de la iglesia esta de Santo Domingo porque yo siempre hacía preguntas.
Entonces, no puedes creerlo así, ya nada más como te dicen, y pues ya, Dios existe, yo no. Para no hacerles el cuento largo, empecé yendo a clases de tribal, ahí conocí lo que es tribal fusión. Entonces, yo me acuerdo que a mí me decían, es que el tribal es como una fusión de muchas danzas gitanas, y yo así como que, órale, pues qué padre, ¿y qué danzas, no? O sea, ¿qué gitanos o cómo? O sea, yo de verdad no tenía ni idea que habían gitanos en todo el mundo, que habían, obviamente cada país tenía su danza gitana, ¿no? Entonces yo empecé, o sea, me quedé como con eso, lo empecé a bailar, empecé a tomar más clases, obviamente yo no sabía que pues era todo una fusión, ¿no? O sea, de oriental con tal vez un imaginario de lo que era lo gitano, entonces, pues bueno, yo me seguí formando de esa manera hasta que un buen día, en el 2000, me parece que es el 2010, llegó una maestra, ¿no? Y a darnos un seminario de danza gitana de Europa. Yo dije, a ver, ¿no? Dije, órale, qué loco. Y cuando voy tomando el seminario, vi que no era absolutamente nada de lo que ya había aprendido y fue como un shock en mí. Fue como si me hubieran abierto de verdad el cerebro y así, ¿no? Lista para recibir, pues algo que yo no conocía en lo más mínimo. Entonces me acuerdo que se me enchinó la piel y dije, es que yo quiero esto, o sea, ya llegué al lugar, ¿no? Esa sensación de cuando descubren algo o cuando tienen como una epifanía de, aquí, búscale aquí, aquí es, ¿no? Entonces, lo mismo fue para mí. Yo me acuerdo que le pregunté, ella es de Portugal, le pregunté, oye, pero ¿y esto qué es? Me empezó a explicar, me dijo, mira, es que esto es danza de los romaníes, no les digas gitanos, es romaní, son en Europa, sí, vienen de India, pero cada región tiene su danza y esto es muy particular, tiene que ser mucho estudio, pero puedes ir a una escuela. Y yo, ay, ¿en qué escuela? Y en México no había nada. Entonces, a mí me tienen ahorrando mucho tiempo y fue hasta el 2014 que me pude ir. Me fui a Alemania, a la escuela de Romani Dance School, con, obviamente, chicas, pues yo no hablaba ni alemán, o sea, yo no sabía nada, yo llegué así. Entonces, yo para ese entonces tenía como un poco de saberes, ¿no? En las danzas gitanas, y me acuerdo que la maestra me dijo, bueno, sí, aquí vamos a aprender, va a ser un intensivo. Yo me acuerdo que moría porque yo nunca había tenido esa intensidad, obviamente algo tan nuevo, el idioma, o sea, yo no entendía nada, y me dice, entonces en la noche vas a bailar, y yo, sí, claro que bailo, por supuesto. Entonces yo llegué muy confiada, muy feliz, muy emocionada porque iba a bailar, pero nunca me dijeron a quién les iba a bailar, jamás me dijeron. Entonces yo estaba acostumbrada como a mi público mexicano, ¿no? Padrísimo, que siempre nos aplauden para todo, que siempre nos echan flores en todo, para todo, ¿no? Aunque lo hagas muy mal, es precioso. Entonces, eso fue un aprendizaje muy duro y muy necesario para mí porque yo llegué con esa confianza y con eso, esa calidez, ¿no? De público, y me enfrento a que mi público eran romaníes, artistas, bailarines, y pues fue un silencio abrumador. Cuando yo terminé de bailar fue así, porque pues les falta el respeto, ¿no? Con lo que yo bailé. Y fue una lección durísima y pues sí fue como de, ¿y esta quién es, no? O sea, ¿cómo se atreve? Y de ahí fue como, ok, pues me quedo con el aprendizaje, obviamente ofrecí disculpas y de ahí fue como mi camino, realmente un camino consciente, pues de investigar mucho más, pues de aprender, ¿no? De irse a la raíz, ¿no? De investigar mucho, de estudiar mucho, de hacerlo con respeto, de dirigirme, de acercarme, de invertirle, de chingarle, perdón por la palabra, pero pues eso me llevó muchísimos años, chicas, muchísimos hasta la fecha. Fueron muchos años de estar viajando, de gastar las cantidades de dinero que no tenía para aprender de ellos, para aprender las muchísimas estilos de danza que hay. Y bueno, poco a poco, pues me empecé como a ganar el respeto de esos que alguna vez me vieron con cara de vete de aquí, ¿no? Y para mí fue muy importante realmente este camino en el que yo decidí enfocarme, porque fue como una pista de decirme, ok, o sea, tenemos una historia, somos una cultura que tiende a la exotización, tiende al romanticismo, tiende a unos estereotipos que no es que sean negativos, pero son fantasía y nosotros no somos eso. Entonces,
ahí fue cuando yo descubrí que tal vez mi camino podría ir en enseñar lo que habla mala, aprendí, y bueno, hacerlo pues para nosotras, para las mexicanas, que nuestra forma de aprender es muy diferente, es muy padre, la verdad. Yo aprender con rusos fue muy duro, y con gitanos sobre todo fue muy duro, pero saco lo bueno, ¿no? De esa situación, y ahora a mis alumnas les insisto en la importancia del estudio, en la importancia de ir a la raíz de, ok, o sea, si tú quieres ponerle tu esencia, tu estilo, está súper bien, nada más que hay que aprenderlo, hay que entender cómo ellos bailan y desde dónde bailan, porque no es lo mismo lo que ellos saben, lo que ellos piensan, cómo viven, a como nosotros en México lo vivimos. Tampoco es lo mismo una estudiante de Estados Unidos, no es lo mismo una estudiante rusa que aprenden danzas gitanas. Nosotras tenemos un contexto muy diferente, y que, por cierto, los mexicanos estamos muy ligados con los romaníes de una manera que no tienen idea, que yo que estudio y que descubro se me enchina la piel y digo, somos. Realmente hay algo que sí, chicas, o sea, en el ADN, en nuestro ADN, nosotras como latinoamericanas lo tenemos, y es maravilloso. Entonces es simplemente como rascarle un poquito más de dónde venimos, de dónde viene, o sea, es sorprendente. Entonces, pues bueno, es la experiencia y la enseñanza que yo estoy aportando. Y bien, pues ya me extendí demasiado, y muchísimas gracias por escucharme.